Ya verán. Entonces, mm, en física, porque les voy a poner un problema que tiene que ver con esto de, bueno, dos problemas tienen que ver con cuestiones físicas, ¿sí? Entonces, en física es bien importante una ecuación a la que se le llama la ecuación del movimiento, ¿sí? La ecuación del movimiento en pocas es como que uno puede, es una ecuación que nos dice cómo depende la posición del tiempo, ¿sí? ¿Por qué esa ecuación es para nosotros fundamental encontrarla, ¿ya? Entonces, digamos, lo que digo, supónganse que solamente estamos trabajando en una dimensión, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, la posición correspondería a la componente X, ¿no es cierto? Y yo lo que estoy diciendo es que esta posición se la va a obtener como una función del tiempo, ¿ya? Entonces, digamos, cuando uno tiene una ecuación de este estilo en un problema en particular, esa es la ecuación, es una ecuación muy importante. ¿Por qué? Voy a poner un caso particular. Supónganse que tienen que x es igual a 2t, ¿ya? Entonces, la cuestión, bueno, mejor 2t al cubo, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿por qué no, nos es importante? Porque de aquí yo puedo sacar un montón de información, ¿ya? Primero que nada, ¿ya? Esto nos sirve para predecir, digamos, qué va a pasar para cualquier punto del tiempo si ese objeto sigue siguiendo esta relación entre la posición y el tiempo. De manera que, por ejemplo, lo que se asume es que, digamos, la naturaleza, el mundo, el reino natural, tiene reglas, leyes, como tipo existe la gravedad y la gravedad es tal que nos jala en vez de soplarnos hacia el infinito, ya, por ejemplo, ya. Entonces, digamos, esas leyes estarían como que sintetizadas, digamos, es nuestro ideal, que estén sintetizadas por un modelo matemático como este, ¿ya? Sin embargo, ¿para qué usamos esto, ya? Nosotros usamos los modelos matemáticos en general para predecir o para explicarnos cosas que han pasado. Y esto que tiene que ver con predecir quiere decir que tenemos la capacidad de usar este modelo matemático de cómo se mueve el objeto, y aquí introducir, digamos, tiempos futuros al actual, y así yo puedo saber qué va a pasar después, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, esta ecuación es poderosa porque me permite predecir, pero no solamente yo necesito para poder predecir esta ecuación, sino que necesito saber desde dónde empezó el movimiento y con qué velocidad salió el objeto, ¿ya? Solamente así puedo predecir, ¿sí? Entonces, necesito algo que se llama condiciones iniciales, ¿ya? Es decir, digamos, la visión clásica del mundo es una en la que el mundo tiene ciertas reglas y funciona como una especie de reloj, chuta, siempre como que moviéndose con regularidad, ¿ya? Y la cosa es que estas reglas se aplican a ciertas condiciones, es decir, yo empiezo a moverme a partir de que estoy en cierto punto ya. En pocas, para que ustedes puedan hacer una predicción, lo que necesitan aquí es no solo la ley de la naturaleza, sino condiciones iniciales, ¿ya? Entonces voy a esto, ¿sí? A que, digamos, una vez que ustedes tienen condiciones iniciales, las condiciones iniciales en el movimiento corresponden a la posición inicial y a la velocidad inicial. Una vez que ustedes tienen eso y las ecuaciones del movimiento o ecuaciones de las cuales uno puede obtener la ecuación del movimiento en física, tiene como que todo lo que puede trabajar mecánicamente hablando del objeto. ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes tienen esta ecuación y a partir de esta ecuación, como les digo, ustedes pueden predecir cosas, pero no solo eso con respecto a la posición, sino que también con respecto a la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, digamos, yo lo que digo es que x punto, esto de aquí, es decir, la derivada con respecto al tiempo de la posición, que también es nuestra velocidad, ¿sí? Que en este caso, digamos, me refiero a la velocidad simplemente en x, ¿no es cierto? En este caso sería 6t cuadrado, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es derivando con respecto al tiempo. Entonces, como ven, a partir de yo tener la máquina matemática que me permite saber cuál es la posición como, digamos, dato de salida, cuando yo tengo un dato de entrada que es el dato de tiempo, yo puedo obtener la máquina matemática que me dice la velocidad, ¿sí? Ya, y a partir de esta, yo también puedo saber la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es simplemente la segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad. Es decir, en este caso, la aceleración sería 12t. ¿Sí o qué? Ya, entonces hasta ahí. Pregúntenme nomás cosas, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Sigo? Me pueden responder nomás por el chat. Ahí me han hecho una pregunta. Si está bien, alguien más. Le corta el audio. Ya. ¿Me están oyendo con el audio cortado? No. A ver, Yo ya. sí, profe, pero no sé si es mi internet o no sé qué, no. Ya. Creo que nadie más tiene el internet cortado porque no se manifiestan. Bueno, entonces sigo ya.
Bacán. Ahora, la cuestión es que a veces nosotros contamos con esto. ¿Y por qué necesitamos la aceleración? Porque la aceleración, si ustedes le multiplican por la masa, tienen la fuerza. Si tienen la fuerza, pueden tener el trabajo. Si tienen el trabajo, pueden tener la energía. Entonces, de aquí hay un montón de, digamos, propiedades físicas que son importantes que están vinculadas con la ecuación del movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras herramientas de derivación que nos permiten sacar a partir de la posición la aceleración y la velocidad. Ahora, supónganse que ustedes, en vez de tener, digamos, inicialmente esta ecuación de aquí, tenían esta de acá, ¿sí? Entonces, supónganse que tenían la velocidad y les dicen que la velocidad, la relación entre la velocidad y el tiempo es esta de aquí, ¿ya? Entonces, ustedes pueden obtener la posición, la ecuación de cómo se relaciona la posición con el tiempo de cualquier objeto, si es que hacen la operación, digamos, contraria a la que les llevó de la posición a la velocidad. En este caso, eso fue la derivación. En este caso, para ir de la velocidad a la posición tendrían que integrar, ¿no es cierto? A ver, por ahí me están diciendo cositas, a ver. Internet, sí, bien. Bacán. Ya, entonces sigo, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que, miren, nosotros tenemos que la velocidad es igual a 6t cuadrados. Pónganse que partimos de esto. Y nosotros queremos saber cuál es la ecuación de la posición, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabríamos que la velocidad es, en pocas, la derivada del espacio con respecto al tiempo. Y para nosotros poder de esta ecuación, esto ya es una ecuación diferencial. Esto es lo que se refieren cuando hablan de ecuaciones diferenciales ordinarias a ecuaciones en las que están involucradas derivadas. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, y la solución de las ecuaciones diferenciales no es un número, sino una función. De hecho, voy a resolver esta ecuación. ¿Y qué es lo que yo obtendría en el rato que resuelvo esta ecuación? Pues la función x que depende del tiempo, que al ser derivada, me da 6t cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Justo la posición en función del tiempo. Pues si es que yo integro esto. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que este diferencial le puedo pasar al otro lado, por ejemplo, cuando está dividiendo aquí al otro lado, multiplicar así. Y una vez que tenemos aquí, miren, nosotros podemos integrar a ambos lados, ¿sí? Y al rato que integramos a ambos lados, ya tenemos aquí, digamos, la integral de esto sería x, ¿no es cierto? Y la integral de esto sería, aquí, así, ¿no? Más c, ¿sí o qué? Ya, entonces hasta ahí sí me siguen qué es lo que estoy diciendo. Entonces, digamos, partí de la ecuación de la velocidad y lo que estoy diciendo es cómo yo podría obtener la ecuación correspondiente a la posición, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, la posición sería 3t cubo, ¿no? Así. Perdón, 2t cubo porque estaba 6 sobre 3, sí. Ya, hasta ahí todo bien, sigo. Preguntarán nomás, sigo. A ver, digan ahí por el chat si sigo, si no. ¿No? Ya, bueno, voy a seguir porque nadie se manifiesta. ¿O quieren que repita alguna parte? No sé. ¿No? Ya, No, profe, digan más. ya, bacán, gracias. Entonces, ahora la cuestión es que, si notan que esta es la constante de integración que uno tiene que ingresar, digamos, sin límites de integración, ¿no es cierto? Pero, recuerden cuando yo partí con el problema de la posición, para Que llegar a... repita, dice profe. ¿Perdón? ¿Qué? Ah, ya, por ahí me dicen algo. A ver. Ah, ya, que repito ya de uno. Ya. Lo que estaba diciendo es que, digamos, yo partí de un problema donde tenía la ecuación de la posición en función del tiempo y ¿cómo hice para obtener la velocidad? Pues le derivé. Ahora, si yo tengo la velocidad, la ecuación de la velocidad era b igual a 6t cuadrado. Esto, reescrito de otra forma, era tener aquí la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Entonces cambié la velocidad por la derivada del espacio con respecto al tiempo. Y de simplemente esto moví al otro lado para que pase multiplicando e integré a ambos lados de la ecuación. Y lo que estoy haciendo es con esto es despejando el x. ¿Por qué? Porque la integral del diferencial de x siempre nos va a dar x, ¿no? Miren, si yo integro el diferencial de... Entonces esto me da... ¿Sí cachan? Ya. Pero como es una integral, digamos, indefinida, sin límites, ¿no es cierto? Aquí abajo y arriba, entonces yo tengo que aumentar una constante de integración, ¿ya? Entonces, la cuestión es esta, ya miren, que nuestras ecuaciones, cuando se relacionan, si nosotros no ponemos límites de integración, ¿qué es lo que les me acabo de mostrar ahorita? Cómo obtener la posición si nosotros tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, ahora la cuestión es que si ven que aparece esta constante de integración aquí, y a esta constante de integración aquí, digamos, hace que esta ecuación de aquí no sea
una sola ya. ¿Por qué? Porque, digamos, esta constante puede ser algún número que nosotros no conocemos. Por ejemplo, correspondería, el C tal vez podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser algún número real, ¿ya? Que yo no conozco. Como es cualquier número real, esta expresión matemática de aquí, si yo le trato de dibujar, no correspondería solamente a una curva, ¿ya? ¿Cómo esta expresión correspondería solamente a una curva si yo le dibujara, si es que esto se concretara en un valor? Tipo, si es que yo supiera que es, no sé, 8, no sé, ¿ya? Entonces, pero como aquí yo sé que tengo que poner un número real, ¿sí? No con variables, sino solamente un número real. Eso es lo que me dice esta ecuación, que el x es 2 por t al cubo más un número real, pero yo no sé cuál es ese número real. Como puede ser cualquiera el rato que yo dibujo, pues tendría un montón de funciones asociadas a esta expresión matemática. Cuando yo de todas estas funciones, digamos, escojo una, cuando este c se concreta en un valor, ¿ya? Ahora, este C se va a concretar en un valor dependiendo de cómo es la realidad, ¿sí? De cómo es el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, esto de aquí es como una conclusión matemática. ¿Y qué es lo que nos haría a nosotros ligar esta conclusión matemática al mundo real? Pues meterle lo que les decía yo que teníamos que meter ahí, que eran las condiciones iniciales, qué es lo que está pasando en el mundo. En mi problema en particular va a fijar esta constante y va a hacer que, digamos, el gráfico que corresponderá a la solución de mi problema no sea o en una especie de ambigüedad ahí de elegir, sino que el rato que esto se concreta en un número, yo ya elijo una de estas funciones como el representante de la dinámica de mi partícula en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta constante en estos problemas, ¿ya? Estas constantes se concretan tratando de reflejar o introduciendo la información que tiene el mundo, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso, ya? Entonces, para esto, nosotros tendríamos que haber tenido algunos datos, ¿ya? Entonces, estos datos serían los siguientes, miren. Yo aquí el rato que integro, como integro con respecto a X, yo tengo que tener la información de una posición inicial, ¿sí? Y, digamos, aquí yo tendría una especie de una posición final, que le voy a llamar simplemente X, ¿sí? Y el rato que yo integro aquí, digamos, tendría que tener aquí un tiempo inicial y aquí yo tendría que tener un tiempo final, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, aquí el diferencial tiene que ver con respecto a valores de tiempo, ¿sí? Entonces, el rato que yo ya resuelvo esto, miren, ¿qué es lo que pasaría? Sí, que yo tendría que, la integral de aquí ya se convierte en x menos de x sub 0, ¿sí? ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 6t al cubo sobre 3. Y aquí yo no tendré que poner más c, sino que esta expresión tengo que evaluarla entre t y t sub 0, ¿sí? Ahora miren, x sub 0 es un valor que yo tengo que conocer y el t sub 0 es un valor que yo tengo que conocer. A este x sub 0 es al que yo me refiero como la posición inicial, ¿sí? Entonces, digamos, aquí yo estoy como viendo, integrando sobre un diferencial de espacio que tiene que ver con el espacio que yo he recorrido, ¿sí? O que pienso recorrer. Pero para yo empezar a recorrer cierto espacio tengo que partir desde un punto y ese punto es la posición inicial, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo es que para yo no tener aquí una constante indeterminada, lo que yo debo conocer es, digamos, algunos datos acerca del mundo, ¿ya? Como por ejemplo la posición inicial desde donde parte el móvil. Entonces esto inicialmente suele ser un problema, o sea, cuando yo les pido, por ejemplo, pasen de la velocidad a la posición, sí, de la ecuación de la velocidad a la ecuación de la posición, este problema no viene solo así, sino que tiene que decirles que la posición, lo que conocen es que para el tiempo inicial t sub 0, donde el t sub 0 es un valor que les tiene que decir el problema. Por ejemplo, el tiempo inicial 0, supónganse que es el tiempo 0 en su cronómetro. Y la posición para ese tiempo tienen que ustedes conocer. Supónganse que el móvil salió, digamos que están hablando de un carro que con respecto a su casa, que es del origen de coordenadas. Aquí, por ejemplo, el carro salió desde acá. Entonces, miren, puede ser que si ustedes dicen que aquí es la posición 0, el carro no salió desde la posición 0. Supónganse que en este caso, en efecto, sí, el carro salió desde el origen de coordenadas. Entonces, eso quiere decir que la posición para el tiempo inicial es 0. Entonces, el problema para pasar de la velocidad a la posición no viene nunca solo, sino que tiene que venir con ciertas condiciones iniciales. Porque esas condiciones iniciales son las que tienen que ingresar a mi mundo abstracto de las matemáticas para que las matemáticas terminen siendo un lenguaje que ya no hable de lo abstracto, sino que hable de mi caso en concreto. Entonces, aquí habla de un móvil que sigue las leyes de Newton, de la física, las leyes encontradas por Newton, digamos, pero que a su vez parte desde cierta posición. Miren, no es lo mismo que esta cosa salga con una velocidad hacia allá, con la velocidad con la que se escapó de mis manos,
a que, digamos, salga desde aquí con esa misma velocidad ya. Digamos que el fenómeno que hice, con el que saltó esto desde mis manos aquí, va a ser el mismo fenómeno con el que saltó desde mis manos acá, solo en términos de las leyes que le rigen para saltar con esa formita que saltó ya. Pero, digamos, como ven, como este empezó desde más atrás, lo mucho que pudo llegar es como que, por ejemplo, 5 centímetros adelante de donde yo estoy. Mientras que acá, digamos, la posición final de ley es distinta, esta de aquí, a la posición final del movimiento que tuve inicialmente cuando le lancé desde aquí. Entonces, a lo que voy es que las posiciones finales de dónde estarán los objetos dependen no solamente de las leyes de la física, sino que desde dónde partieron los objetos. Y por eso tienen que darles esta condición inicial. Entonces, el rato que les dan esta condición inicial, miren, ustedes ya saben que el x sub 0 en pocas es la posición que tenía el objeto para el tiempo 0 y en este caso es 0, entonces aquí van a poner 0. De hecho, digamos aquí tenían que poner 0. Ya saben que el tiempo inicial también es 0, entonces ponen así 0. Entonces aquí ya tendrían x menos 0 y todo chato, su ecuación ya les queda así. Y en el lado derecho, miren, el rato que ustedes evalúan esto en la posición en tiempo final menos tiempo inicial, entonces les va a dar simplemente 6t y reemplazan en t, entonces queda 6t al cubo sobre 3 menos, miren, y el tiempo inicial ya saben que es 0, entonces tendrían que poner esto mismo, pero en vez del 0, y eso les va a dar 0, por lo tanto, ahora ya tienen esta ecuación, donde esta ecuación es simplemente esta ecuación a su vez, que es esta ecuación a su vez, que es con la que empezamos el problema, ¿ya? Entonces, lo que les estoy indicando es que cómo nosotros podríamos pasar de una ecuación donde de la velocidad en dependencia del tiempo a, digamos, la posición en dependencia del tiempo integrando, ¿ya? Hasta ahí díganme si estoy atento a sus preguntas, a ver. Ya, ¿no? Sigo ya. Entonces, ¿por qué les menciono esto ya? Les menciono esto porque así como pasa esto en la dimensión X, pasa en la dimensión Y y la pasa en la dimensión Z. Entonces, los objetos que se mueven en 3 dimensiones, digamos, van a tener que tener un tratamiento parecido, pero, digamos, para cada una de las coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo que pasó para X, esto pasará para Y y pasará para Z. Y entonces nosotros encontramos, por ejemplo, esta relación, ¿ya? Que miren, nosotros podemos poner esto vectorialmente, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, la componente X, Y y Z del vector posición, ¿sí? Si nosotros derivamos a esta y a esta con respecto al tiempo, entonces lo que tenemos es, digamos, ahí se pone un punto aquí encima, y lo que obtendríamos es la derivada de esto con respecto al tiempo, la derivada de esto con respecto al tiempo, la derivada de esto con respecto al tiempo, y miren, así paso de la posición derivando, digamos, al derivar la posición, lo que yo obtengo es las velocidades, ¿no es cierto?, en X, en Y y en Z. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente, o sea, ¿cómo nosotros extenderíamos las ideas de las que hablé antes a un problema de 2 dimensiones? Es lo que les quiero decir, ¿ya? Entonces, ¿cómo paso yo de la posición en 2 dimensiones a la velocidad en 2 dimensiones? Entonces, supónganse que si tienen la ecuación de la posición en 2 dimensiones, ¿sí? Del vector posición en 2 dimensiones, supónganse que es una pulga que se mueve por aquí y así, ¿ya? Entonces, esto de aquí es una flecha que apunta a todos los puntos donde transita la pulga, ¿ya? Y, digamos, aquí estaría digamos, X y Y, y estas son las coordenadas de X y Y. ¿Cuáles? Estas de aquí. Entonces aquí voy a poner las coordenadas de X, cómo varían con respecto al tiempo, y aquí pondría cómo varían las coordenadas de Y con respecto al tiempo. Por ejemplo, digamos así, ¿no? Como 3t cuadrado, y aquí, no sé, 7t cubo, alguna pendejada así ya. Entonces, miren, supónganse que, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la componente X varía con el tiempo de esta forma y que la componente Y varía con el tiempo de esta forma. Esto, digamos, la forma de encriptar estas dos oraciones, el análisis de X igual a 3t cuadrado y de Y igual a 7t cubo, ¿sí? Si yo tuviera que pasar del problema que hice antes de una dimensión a 2 dimensiones, lo que partiría es que ya no tengo la posición en función del tiempo solamente con respecto a la coordenada X, sino también con respecto a la coordenada Y. ¿Cómo encripto eso? Digamos, es poniéndole a este como la componente X y a este como la componente Y del vector posición. Entonces, digamos, si yo hiciera esto aparte, para sacar las velocidades, tuviera la velocidad en X, sería simplemente la derivada de esto con respecto al tiempo, que en este caso sería 6t, ¿no es cierto? Y digamos, y en este caso la velocidad en Y es simplemente 21t cuadrado. Ya.
Ya, entonces la cosa es que, miren, el hacer esto como que aparte es lo mismo que decir que yo le voy a derivar a este vector de esta forma, ¿sí? Y la cosa es que derivo esto, como hice hace un rato, solo que dentro de los paréntesis, y el derivar esto dentro del paréntesis me va a dar 6t, y también tengo que derivar esto, y derivar esto dentro del paréntesis, pues me va a dar 21t cuadrado. Solo hice lo mismo que antes, pero como que metido dentro del paréntesis, ¿ya? Ya, si yo quiero pasar igual de la velocidad a la posición, tendría que hacer lo mismo. Si es que me dan un vector de 3 coordenadas de velocidad, tendría que hacerlo, esas integraciones que mostré antes en una dimensión para las 3 coordenadas de la velocidad. Ya. Entonces, eso es algo que van a necesitar saber para el primer problema, ¿sí? Eso. Entonces, ahí pregúntenme cosas, ¿no? Ya. Entonces, verán, de ahí hay otros problemas, ¿sí? Que tienen que ver con una idea importante de las matrices, ¿sí? Entonces, esto les va a ayudar para el problema 1, me parece que es el, sí, donde puse esto. Y ya, ahora miren, el otro problema tiene que ver con, supónganse que ustedes tienen algo así, ¿ya? Tienen un sistema de ecuaciones donde conocen que, no sé, ajá, tienen, ya, tienen este sistema de ecuaciones, ¿ya? Ya, entonces, la cosa es que lo primero que me gustaría es que ya puedan pasar de un sistema de ecuaciones a una ecuación matricial que refleje ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo harían eso? Pues absorben las letras, ¿no es cierto?, del lado izquierdo del sistema de ecuaciones y les queda el 3, luego el 2, aquí el -1, aquí el -1. Ya, y después, digamos, las variables que quitaron antes las ponen aquí como un vector, ¿sí? Ya. Antes de que se acabe, les mando otro link para que se conecten de una, ¿sí? A ver, por ahí me preguntan. ¿Cuántas preguntas? Son 2 preguntas, pero tienen 4 problemas, ¿ya? A ver. Ya. Entonces tienen esto así. Y ya saben que en este caso, digamos, del lado derecho puede quedar de esta forma, así, ¿ya? Entonces, miren, si nosotros lo escribimos matricialmente, le ponemos un nombre a esta matriz, le podemos llamar la matriz A. A este le podemos llamar el vector X mayúscula y a esto le suelo yo llamar el vector de resultados y le voy a llamar el vector B mayúscula, ¿sí? ¿Ya? Ahora la cosa es que miren, sí, esta ecuación, ustedes podrían despejar lo que ustedes les dé la gana, ¿sí? Digamos, podrían despejar el X o podrían despejar el B, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí el B ya está despejado, pero digamos, sí, ustedes pueden despejar el X, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues multiplicando en el lado izquierdo por la matriz inversa de A y multiplicando en el lado izquierdo por la matriz inversa de B, de A, ¿no es cierto? Es decir, así, ¿no? Así. Ya, entonces esto se convierte en la identidad y entonces van a tener que X lo pueden obtener de esta forma, ¿ya? Bacán. Ahora la cuestión es esta ya. Supónganse, nosotros vemos que las ecuaciones matriciales que hemos trabajado han provenido de este tipo de cosas, así, ¿ya? Pero ¿qué tal si tienen, por ejemplo, algo de este estilo, ¿ya? Supónganse que tienen una matriz multiplicada por otra, ¿sí? Y esto les da esta matriz de acá, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, a ver, esperen, dejen acordarme cómo es que les puse el problema, ¿ya? Para ver por dónde multiplicamos. Ujú. Ya solo 2 minutos, bueno, un minutito, ¿ya? Ya. Miren, lo importante es que el rato que esto es algo que no tienen que, digamos, confundirse ni fregando, ¿ya? El rato es que yo multiplico una matriz, ¿sí? La inversa, no tengo que multiplicarle, por ejemplo, si es que yo voy a multiplicar, o sea, sí está bien, este proceso es algo que les voy a, o sea, va a estar implícito en lo que tienen que hacer, ¿ya? Pero si ustedes multiplican por la izquierda, a la parte izquierda de la ecuación, tienen que multiplicar esta inversa por la izquierda también del otro lado de la ecuación, ¿ya? Pueden hacer esto o también podrían hacer, por ejemplo, multiplicar por la derecha a la inversa, sí, ¿ya?
Pero estas son dos operaciones distintas, ¿ya? Esto es distinto a tener esto de acá, ¿sí? Y esta es la que les ayuda más bien a despejar el vector que está aquí, ¿sí? Ya, entonces verán, ¿qué más? Déjenme echarle una miradita porque yo ya hice la prueba, entonces quiero ver exactamente el sistema de ecuaciones que les puse para colitarles, ¿ya? Entonces hasta eso ya me desconecto de aquí y les mando el link, ¿ya? Para que nos conectemos a otra, son 4 preguntas. Son 2 preguntas y 4 problemas, ¿ya? Eso. Entonces, a ver, les voy a mandar al mail pilas el link para seguir, ¿ya? Entonces, ahí nos vemos en un ratito.